Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, en su enseñanza aquí a Nicodemo, le hace una comparación con lo que va a ocurrir con él. ¿Y para qué ha venido? ¿Cuál es su misión? ¿Y quién es él? Se está revelando. Y usa aquello que Nicodemo conoce la historia de la salvación, los hechos por medio de los cuales Dios había actuado y se había manifestado y se había revelado y había salvado a su pueblo, Israel. Y Nicodemo conocía aquella historia, lo que había ocurrido en el desierto, cómo el pueblo se había rebelado contra Dios y como consecuencia de ese pecado, de esa rebeldía, Dios había enviado serpientes venenosas que mordían al pueblo y estaban muriendo. Pero también hubo una intercesión, una petición de perdón, una esperanza de una salida de esa situación mortal. Moisés intercede y Dios le da un remedio, que hiciese una serpiente de bronce, la colocase en un poste en alto, y todo aquel que mirase a la serpiente, levase la vista hacia aquella serpiente, aunque hubiese sido mordido, aunque tuviese ya el veneno dentro del cuerpo, quedaba curado, quedaba sanado, se abría una esperanza de vida. Pues bien, el Señor le dice a Nicodemo que así como ocurrió en el desierto, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Es decir, eso nos está hablando de Él y de nosotros. Nos está hablando de que nosotros, por nuestro pecado, hemos sido mordidos y hemos recibido un veneno que nos mata, que nos está llevando a la muerte. Pero no una muerte física solamente, sino lo peor, la condenación eterna. Es decir, lo que Apocalipsis llama la muerte segunda, que tras morir el hombre, separarse el alma del cuerpo, nuestra parte espiritual, estando muerta, separada de Dios, no teniendo vida en ella, caiga a la condenación eterna, la separación definitiva de Dios. ¿Y cuál es el remedio a esta situación? Porque el veneno ya lo tenemos y nos está matando poco a poco y nos está conduciendo con seguridad a ese destino. ¿Y cuál es el remedio? Para el antídoto a aquel veneno de aquella serpiente sirvió un remedio provisional pero enviado por Dios. Era que mirasen a aquella serpiente. Igual que las serpientes representaban la maldición del pecado, había una serpiente que había sido elevada para recoger toda la maldición que estaba siendo descargada sobre el pueblo, asumirla aquella serpiente, recibirla y quedar libres de esa maldición. Pero ahora estamos bajo un problema más serio, porque el pecado nos lleva a una maldición mucho mayor y de consecuencias eternas. ¿Qué remedio puede haber capaz de revertir todo esto? Es decir, de asumir las consecuencias de toda la maldición que pesa sobre toda la humanidad, de asumir las consecuencias de todo el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Solo si alguien igual a Dios estuviese dispuesto a ser nuestra serpiente, es decir, a hacerse maldito el que cuelga de un madero, dice la Escritura, y que todo el que mirase a él descargase su maldición sobre él para verse libre. Todo el que mirase a él creyese de verdad que él vino para sanarnos. Y estando en nuestra situación difícil, nuestra situación sin esperanza,
pusiésemos nuestra esperanza en Él, pusiésemos nuestro remedio, obtuviésemos nuestro remedio de Él. Porque no solo se trata de mirarle a Cristo en la cruz, sino que Él nos ha mirado primero. Él nos ha mirado con fe también, para decir, tu pecado yo lo cargo, tu muerte yo la sufro, ahora cree en mí y sé salvo, y recibe mi poder, recibe mi vida. Tomo tu muerte, te entrego mi vida, vida eterna. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Recuerdo una anécdota, dicen, no sé si es verdad, que alguien le preguntó al impío y soberbio Napoleón, más que le preguntó, le pidió, le sugirió, ¿por qué no crea usted una nueva religión? Y él, que era impío, pero no era tan tonto, respondió, bien, para crear una nueva religión necesito hacer dos cosas. La primera, morir en una cruz, y eso no lo quiero hacer. La segunda, resucitar después, y eso no lo puedo hacer. Así que no puedo crear una nueva religión. Los musulmanes creen que Jesucristo resucitó. Es más, creen que va a volver. Los testigos de Jehová, fundados por un masón, creen que Jesucristo resucitó y que va a volver. Pero ni los musulmanes creen que Cristo murió en una cruz, ni los testigos de Jehová creen que Cristo murió en una cruz. Qué curioso, ¿verdad? Y es que el diablo es enemigo de Cristo y Cristo crucificado. Lo que derrota a Satanás es la victoria de Cristo en la cruz sobre nuestra muerte, sobre el pecado y sobre el inductor del diablo, del pecado, que es Satanás. Porque Él en la cruz lo ha derrotado y nos ha hecho libres, libres de esa maldición, libres de esa esclavitud y libres de la condenación y de la muerte eterna. Y el diablo es capaz de inspirar cualquier doctrina con tal de negar a Cristo y Cristo crucificado, de negar la cruz, porque así está negando la salvación. Es más, los musulmanes creen que Cristo resucitó y que Mahoma no resucitó. Sin embargo, dan más importancia a Mahoma que a Jesucristo. Los testigos de Jehová creen que Cristo resucitó y que su Smith no resucitó. Y sin embargo, para ellos, Jesucristo no es Dios. Es que aquel que se entregó en la cruz para salvarnos, tenía que ser Dios. No solo porque luego resucitó por su poder, sino porque si no era Dios, su sacrificio era inútil. Porque no tenía poder, su sacrificio, no tenía méritos, su sangre, para expiar el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Solo aquel que siendo Dios se encarnó y se hizo hombre para morir en la cruz podía ser nuestro Salvador. Solo Él. Por eso la cruz es el trono que los hombres hemos preparado para nuestro Rey, para nuestro Dios. Pero Él ahí ha empezado a reinar sobre aquella parte de la creación que estaba en rebeldía contra Él y a merced del diablo, que estaba cautiva por el pecado y para la cual no había esperanza. Pero Él abrió una esperanza. No he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve por mí, dice el Señor. Dios no ha enviado a su Hijo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal forma que todo el que cree en Él
puede alcanzar la vida eterna. Pero creer en Jesucristo no es solo mirar a la cruz. Es más, antes dejarnos mirar por Él, que nos busca para salvarnos. Pero dejarnos mirar y mirarle a Él con fe, entregándole nuestro pecado, muriendo nosotros también. Él ha muerto verdaderamente, ahora nos toca a nosotros, morir nosotros con Él. Porque si no morimos con Él, no viviremos con Él. Si no le entregamos nuestra muerte, nuestra vida vieja, caduca, que se corrompe, no podemos recibir de Él la vida nueva. San Pablo nos ha dicho que por el gran amor con que Él nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir, Dios, nos ha hecho revivir con Cristo. Es decir, nos ha hecho resurgir a una vida nueva. ¿Y de dónde nos viene esa vida si la que teníamos la estamos perdiendo y nos lleva a la condenación? Porque vivimos en el pecado. Y nosotros no tenemos remedio para eso. ¿De dónde nos viene esa vida nueva? Primero del antídoto para nuestro mal que recibimos por Cristo crucificado. Pero ahí también no solo recibimos el antídoto para seguir tirando, vamos a decir. No, mucho más. Recibimos su vida, una transfusión de su vida divina en nosotros, para tener en nosotros ahora vida eterna, que no perdamos. Si nos mantenemos en Él, si permanecemos unidos a Él, estamos recibiendo continuamente vida eterna. Se está realizando esa operación dentro de nosotros, ese injerto, esa transfusión. Nos está vivificando con su vida, que es vida divina, por eso es vida eterna. Es vida que nos permite entrar en comunión con Dios. Luego, injertados en Cristo, no solo revivimos, no solo resucitamos, mucho más. Continúa diciendo San Pablo, nos ha resucitado con Cristo Jesús. Es decir, si estamos unidos a Cristo en su muerte, ahora también en su resurrección. No lo dice a futuro, resucitaremos. Sí, en la resurrección de la carne, resucitaremos, si estamos en Cristo, como Cristo, con un cuerpo glorificado. Pero ahora ya se ha experimentado en los creyentes una resurrección, como Cristo. Es decir, tenemos vida eterna, tenemos ya vida eterna, la poseemos, la hemos recibido. Resucitados con Cristo Jesús. Tenemos una vida en el Espíritu para vivir en comunión con Dios, en esa vida nueva. Es más, ¿qué ocurrió con Cristo después de la resurrección? Pues después de 40 días ascendió a los cielos, a la derecha del Padre. ¿Y qué ocurre con el creyente injertado en Cristo, unido a Cristo? Dice San Pablo, nos ha sentado en el cielo con Él. Nos ha sentado en el cielo con Él, en lugares celestiales. No podría ser de otra forma, porque si ahora somos pueblo redimido por Él, para ofrecer sacrificios espirituales, para ser adoradores en espíritu y verdad del Dios vivo, no en un templo construido por mano de hombre, sino penetrar en el santuario a través del velo, es decir, de la carne, del cuerpo de Cristo crucificado, camino nuevo y vivo, para entrar en ese santuario verdadero de la presencia de Dios, del lugar santo donde Dios habita. Nosotros, espiritualmente, realmente, unidos a Cristo, participamos del único culto que recibe la Santísima Trinidad en el cielo, en su gloria, en la eternidad, acompañados de la multitud de ángeles y de los bienaventurados que ya están en su presencia. Estamos sentados en lugares celestiales. Esto parece que nos excede, ¿verdad? Nos supera, es tan grande. Pero es que Dios hace las cosas así. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
¿Por qué haría algo así con hombres pecadores, rebeldes, malditos, tocados de maldición, camino de la condenación? ¿Por qué el Padre entregó a su Hijo para rescatarnos a nosotros, que estábamos perdidos? ¿Por qué a través de Cristo nos ofrece ese acceso ahora a los enemigos suyos por el pecado, ahora reconciliados, ese acceso a la comunión con Él, a la misma comunión de amor que hay en el seno de la Santísima Trinidad, a participar de la vida divina? ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, posea esta vida. Es don gratuito de Dios a nosotros por pura gracia, por pura misericordia, por un amor tan inmenso, tan perfecto, tan grande, tan infinito. A mí, a cada uno de nosotros, a esos que de una u otra forma estamos sumidos en pozos a lo largo de nuestra vida, con una ligera esperanza de levantar en algún momento el brazo a ver si alguien nos lo agarra y nos saca. Pues Cristo ha descendido hasta los pozos más profundos para sacar de nuestra miseria a los hombres pecadores. Con su luz ha venido a destruir las tinieblas en medio de las que estábamos. Habitábamos en lugar de sombras, en tinieblas de muerte. Para que ahora, si creemos en Él, si nos volvemos a Él, si nos adherimos a Él, si nos agarramos a su cruz, encontremos esa fuerza de vida, de salvación, el poder para destruir a nuestros enemigos, quebrar todas las cadenas, cortar todos los lazos y ataduras y salir libres para vivir con Él en la vida verdadera, en la vida en el Espíritu, en la libertad de los hijos de Dios, ahora hechos hijos, en la vida eterna, que ya poseemos, que ya tenemos. Todo el que cree en Él, que tenga vida eterna. Pero esta declaración solemne de Jesucristo, casi al principio del Evangelio de San Juan, el que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Nos recuerda aquella otra declaración solemne de Cristo justo antes de su ascensión, al final del Evangelio de San Marcos, enviando a los suyos por todo el mundo con instrucciones y afirmando: el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Dios abre la puerta por medio de Jesucristo a todos los hombres y no rechaza a nadie. Cualquiera que venga a Cristo, Él lo acoge, pero que venga con fe, con arrepentimiento, entregándole su vida. Pero si negamos a Cristo, si rechazamos la salvación, porque la salvación es Jesucristo, no hay salvación fuera de Cristo. Si rechazamos a Jesucristo, estamos rechazando esa mano que se nos ha tendido para sacarnos de nuestro pozo. Estamos rechazando el único camino, la verdad, la vida, la salvación. Porque solo Él es el Salvador, no hay salvación fuera de Él. Ni por el Dios caprichoso de los musulmanes, que simplemente por suerte te ha tocado, elige a unos para ser salvos, se supone, y se olvida de otros. No hay esperanza para otros porque ya está todo predestinado, es suerte nada más.
ni también por la suerte de los testigos de Jehová, que forman el número de los 144.000. ¿Qué pasará cuando superen ese número? No lo sabemos. No, no es suerte, es amor. Es amor gratuito, es misericordia de Dios, manifestada en plenitud en esa cruz bendita en la que Cristo fue elevado para atraer a todos hacia Él. Pero ahora somos libres de responder a esta gracia con todo nuestro corazón o de permanecer en nuestros pecados, por los que Él ya pagó. Pero si no vamos a la cruz con fe, perderemos el recibo que dice está pagado. No nos aprovechará, porque lo hemos rechazado, porque en nuestra soberbia, en nuestra presunción, hemos pensado que podíamos seguir otros caminos o que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Y es que Él no solo se ha manifestado para que seamos salvos por medio de Él, sino para revelarse. En la cruz se está manifestando y revelando, y está reinando el Hijo de Dios. Dios mismo ha venido a salvarnos, para que ahora conozcamos su amor, para que ahora seamos sus adoradores y confesemos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Dios y Señor, para gloria de Dios Padre, por el Espíritu que nos ha sido dado y por el que ya tenemos, ya se está haciendo esa operación. El Espíritu Santo trae el poder de la cruz para ser aplicado en nuestras vidas. Trae los méritos de Cristo, trae su sangre para rociarnos con ella y ser sanados de nuestro pecado, ser resucitados de nuestra muerte, para ahora entrar en comunión con Dios por el camino de la vida, por ese camino estrecho, pero abierto para que lo recorramos, por Cristo, en Cristo. No hay otro camino. Y Él es nuestra esperanza, Él es nuestra victoria. Por Él ahora conocemos a Dios, para conociendo a Dios poder estar unidos a Él, amarle y ser, siendo hijos, herederos de su reino eterno, y ya es nuestro. En la cruz Cristo estaba haciendo un testamento. Todo lo que me pertenece, yo ahora se lo entrego. Es suyo. Para que quien crea en mí reciba esta vida divina, reciba las promesas eternas, reciba un lugar en mi reino. A Él la gloria. Así sea.